La tormenta no había amainado durante 4 días. La nieve se derritió y se convirtió en aguanieve, para luego congelarse nuevamente formando costras quebradizas sobre la pradera, convirtiendo cada paso en un riesgo. El cielo se había vuelto de un gris apagado, oprimiendo como una respiración contenida. En algún lugar, la primavera esperaba detrás de las nubes, pero aquí, en las afueras de un pueblo medio olvidado, el invierno se negaba a morir. John Colder se levantó antes del sol como siempre lo hacía. El hogar se había apagado. Lo alimentó con leña de pino y permaneció sentado hasta que el crepitar del fuego se convirtió en el único sonido en la casa vacía. Se frotó las palmas de las manos, con los dedos entumecidos por el frío. Otro día, otra serie de tareas alineadas como mulas obstinadas. Se puso las botas, se puso su abrigo gastado y salió al porche. La nieve estaba húmeda y se le pegaba a las botas mientras caminaba con dificultad hacia el granero. Su respiración se manifestaba en bocanadas cortas. No esperaba nada fuera de lo normal. Hacía tiempo que la vida no le daba sorpresas. Pero esa mañana, la puerta del granero estaba abierta lo suficiente como para hacerle detenerse. Él frunció el ceño. Quizás fue el viento o el pestillo no había cerrado bien. Empujó la puerta lentamente, protegiéndola del gemido del viento. Dentro, todo estaba oscuro y silencioso. La paja estaba húmeda por las goteras de las tablas. Sus ojos se acostumbraron y entonces los vio. 2 formas se enroscaban en el rincón más alejado, acurrucadas entre una caja rota y una pila de barriles de manzanas. Uno era pequeño e inmóvil. La otra levantó la cabeza, lo suficiente para que sus miradas se encontraran. Ella se congeló y él se congeló con ella. La mujer parecía joven, quizá no tenía aún 30 años. Su cabello colgaba en mechones húmedos alrededor de su rostro y tenía las mejillas enrojecidas por el viento. Su cuerpo se enroscó protectoramente alrededor de la niña que estaba a su lado, que no podía tener más de 7 u 8 años. Los dedos del niño estaban azules alrededor de una manzana medio podrida, y se veían marcas de dientes en la suave carne marrón. Sus labios temblaron. La mujer no habló. Él tampoco. John se quitó lentamente el sombrero y se aclaró la garganta. ¿Ustedes 2 solos?, preguntó, en voz baja, moldeada por el silencio de la madera fría y el viejo dolor. Ella no asintió. No parpadeó. Dio un paso adelante solo un poquito, lo suficiente para que la paja se deslizara bajo su bota. No te voy a echar, dijo. Solo dime si está respirando bien. Los brazos de la mujer se apretaron alrededor del niño. Está calentita ahora, dijo ella interrumpidamente. Solo cansado. Miró las manzanas que la niña aún sostenía en su mano, luego las otras esparcidas cerca, podridas, blandas, desechadas semanas atrás. Se dio la vuelta sin decir palabra, volvió a la casa y regresó con un abrigo. Era la vieja chaqueta de montaña de su padre, remendada y pesada. Él lo sostuvo en su mano. No ayudará mucho al orgullo, dijo, pero cortará el viento. Ella lo miró como si fuese un truco. Luego, lentamente, extendió la mano y lo tomó, teniendo cuidado de no sacudir demasiado al niño. Pudo ver su mano temblar mientras envolvía a su hija con ella. ¿Tienes nombres?, él preguntó. Ella dudó. Anna, dijo ella. Esa es Abigail. Él asintió. Entras. Ambos necesitan calor. Ella no se movió. Me tomé café. El fuego ya está encendido. Aún así, ella dudó. Su cuerpo atrapado entre la supervivencia y la sospecha. John no presionó. Simplemente se giró nuevamente, caminó hacia la casa y dejó la puerta abierta detrás de él. Encendió otra lámpara y puso café en la estufa. Él tenía frijoles y pan duro. Cortó el pan en rodajas finas, echó los frijoles en una olla y añadió agua. Luego esperó. Oyó que la puerta se abría con un crujido un rato después. Pasos suaves. El sonido de la nieve goteando de los dobladillos y botas que quedaron cerca del umbral.
No hablaron cuando entraron. Anna parecía más pequeña, parada en su cocina. Ella sostenía a su hija envuelta fuertemente en esa vieja chaqueta, con los brazos temblorosos. Su cabello había empezado a secarse en mechones rizados. Sus ojos estaban alertas, cautelosos como un ciervo después de un disparo. «Siéntate», dijo suavemente. Deslizó el banco más cerca del hogar. «Hay miel y mantequilla, aunque es vieja». Ella se sentó lentamente. Abigail no se despertó, solo se movió ligeramente en el regazo de su madre. Los labios de la muchacha estaban pálidos. Sus botas estaban empapadas. John sacó una manta de lana del armario y se la entregó. Luego otro. Mantuvo su voz suave. «Largo camino desde la ciudad». Anna asintió. «Cabaña cerca de Willowford. Se inundó el mes pasado. Eso está cerca de la antigua carretera del ferry». Él dijo: «No hay nadie ahí afuera ahora». «No», asintió ella. «Nadie». Le sirvió café y colocó el tazón de granos a su lado. Ella dudó y luego tomó una cucharada. Sus ojos se cerraron brevemente mientras tragaba. Él se dio la vuelta y le dio ese momento. Abigail se movió, se sentó lentamente en el regazo de su madre, parpadeando hacia el fuego. John se arrodilló a su lado. «Pequeño hambriento». Ella asintió. Partió un trozo de pan y se lo entregó, todavía caliente por el calor de la olla. «Gracias», susurró la niña. Él sonrió débilmente. «De nada, señorita». La mujer levantó la vista bruscamente al oír la palabra señorita. Él la miró a los ojos, firme y sin prisa. «Quédate esta noche», dijo. «La tormenta no cesa». La boca de Anna se tensó, pero asintió levemente. Hizo un gesto hacia la habitación de atrás. «Hay una cama allí. Las sábanas están limpias. Yo tomaré la silla». Anna se levantó lentamente, abrazando fuerte a Abigail. «No tardaremos más de una noche. Tomarás lo que necesites», dijo con voz firme. Ella hizo una pausa y sus ojos recorrieron su rostro como si estuviera esperando que algo cambiara en él. Pero no lo hizo. Más tarde, cuando entraron en la habitación de atrás, se sentó junto al fuego y escuchó el viento. La casa crujió suavemente en la oscuridad. La silla sostuvo su peso como siempre lo había hecho. Bebió el resto del café frío, mirando fijamente las llamas. Pensó en su esposa. Su nombre era Ruth. Ella murió lentamente y con dolor. Ese invierno era de esos que se te meten en los huesos. Los enterró a ambos en una colina al este del granero, bajo un álamo que nunca volvió a florecer. Desde entonces la casa quedó en silencio. No había pensado mucho en empezar de nuevo. Algunos hombres se volvieron a casar rápidamente y volvieron a llenar sus casas de ruido. John no lo había hecho. Los días iban y venían como aliento en un viento frío. Trabajar, dormir, tranquilidad. Eso había sido suficiente hasta ahora. Él no era un hombre que buscara problemas. Y esta mujer y este niño medio congelados en su granero, esto no era caridad. Tampoco fue romance. Fue algo más. Algo que aún no podía nombrar. En la habitación de atrás oyó una tos suave y luego nada. El fuego crepitaba suavemente. La tormenta murmuraba contra las ventanas como una canción de cuna llena de secretos. Se quedó sentado un buen rato antes de apagar la lámpara. Por la mañana, el granero necesitaría reparaciones. Habría que revisar el feed. El mundo continuaría. Pero por ahora tenía extraños bajo su techo. Y lo extraño fue que no me pareció mal. Parecía el primer deshielo de la primavera. El tipo que no venía con trompetas ni destellos de sol, sino silenciosamente, como una gota de agua en el alero. Persistente, paciente, real. Afuera, el viento cambió ligeramente. La tormenta aún rugía, pero algo más suave se movía debajo de ella. Y por primera vez en mucho tiempo, John la llamó y se permitió tener la esperanza de que tal vez no todo se hubiera perdido por el frío.
La casa olía a lana húmeda y a judías cocidas a fuego lento. Había amanecido, pero solo en el sentido de que el cielo se había aclarado a un gris más pálido. La nieve aún caía en espirales perezosas frente a la ventana, aunque el viento se había calmado un poco. Era el tipo de clima que hacía que el aire se llenara de silencio, como si incluso la tierra contuviera la respiración. John volvió a avivar el fuego con movimientos practicados. No habló mucho mientras se movía por la cocina, poniendo agua a hervir y preparando el poco desayuno que pudo preparar. 2 huevos rotos, pan de maíz de ayer, desmenuzado y frito en grasa de tocino. Los últimos duraznos enlatados, servidos con una cuchara en un cuenco de hojalata, como si fuesen un tesoro. Trabajaba en silencio, no por falta de cosas que decir, sino porque el silencio parecía ser lo que ella necesitaba. Anna apareció justo cuando el café empezó a prepararse. Su hija todavía estaba acurrucada contra su cadera, con las piernas colgando. Sus ojos estaban más claros ahora, aunque todavía cansados. Parecía una mujer esperando que el siguiente favor fuera una trampa. ¿Duermes?, John preguntó. Ella asintió, sus ojos recorrieron la habitación como si estuviera catalogando salidas, pertenencias, amenazas. La cama estaba caliente, dijo simplemente. Bien. Hizo un gesto hacia la mesa. Hay desayuno. No es elegante. Acomodó a Abigail en una silla y se sentó a su lado. La niña parpadeó adormilada. Su cabello era una maraña de rizos que captaron la luz del fuego. Sus dedos alcanzaron primero el pan de maíz, destrozándolo con cuidadosos mordiscos, como si todavía esperara que alguien se lo llevara. John sirvió café en 2 tazas de hojalata, deslizó una hacia Anna y luego colocó la bebida de la niña, leche tibia con miel, frente a ella sin decir palabra. Ella lo bebió como si fuera sagrado. ¿Vives aquí sola?, Anna preguntó finalmente. Juan asintió. Mis padres construyeron este lugar. Después que ellos fallecieron, seguí adelante. Estuvo casado una vez. La perdí. Una pausa. Una especie de dolor silencioso flotaba en el aire. No dicho, pero entendido. Lo siento, dijo ella con voz suave. Él no respondió. Simplemente tomó un sorbo de café y observó la nieve golpear contra el cristal. Tu chica, dijo después de un largo momento. Ella había estado enferma. Ella tuvo tos la semana pasada. Ahora está mejor. Un frío como este puede empeorar la situación muy rápidamente. Lo sé. Su voz se agudizó levemente, como una espada afilada por el miedo. Nos dirigíamos hacia el molino de Grers. Pensé que tal vez alguien allí podría acogernos. Pero el carro se detuvo. Se volcó. Perdimos la mayoría de nuestras cosas. Él nunca regresó. John no preguntó quién era. No lo necesitaba. El hombre había salido en busca de ayuda o tal vez de libertad. De cualquier manera, no había regresado, y eso contaba suficiente de la historia. Anna se reclinó, con los ojos puestos en la estufa. Caminamos 2 días antes de encontrar su granero. Qué suerte que lo hiciste, dijo. El siguiente lugar está a otras 10 millas y no hay nadie en casa en esta época del año. Ella asintió. Sus manos rodearon la taza de café como si necesitara su calor para permanecer anclada. Abigail había terminado su comida y estaba dibujando formas en la mesa con la punta de un dedo mojado. Estrellas, círculos, una flor. ¿Tienes a alguien?, John preguntó suavemente. La boca de Anna se tensó. Ya no. Él no presionó. Había una mirada que tenían algunas personas. El tipo de cosas que se ganan al ver cómo las cosas salen mal demasiado rápido. Lo llevaba como si fuera una bufanda vieja, deshilachada en los bordes, pero todavía firme. Volvieron a quedarse en silencio, pero era un silencio menos frágil que la noche anterior. El fuego había cogido ritmo y la casa, aunque pequeña, se sentía más estable con más pasos en ella. Una silla raspó. La niña tosió una vez. El viento empujó las persianas. Alrededor de media mañana,
La puerta principal se abrió con una ráfaga de aire frío y una voz de mujer gritó: «Johann». Su madre entró, alta y curtida, con el pelo recogido en un moño gris. Sus ojos recorrieron la habitación y se posaron en Anna y Abigail con un destello de sorpresa, aunque no de desaprobación. «¿Tienes compañía?», dijo. Juan se levantó, tomando su abrigo. «Los encontré en el granero ayer». La tormenta lo atrapó. La mujer mayor miró más de cerca, se fijó en la delgada figura de la niña, en las dos pequeñas botas de la mujer y en las sombras bajo sus ojos. Sin decir otra palabra, salió de nuevo y regresó minutos después con un bulto, 2 abrigos pesados, una bufanda y calcetines gruesos. Los colocó en la silla cerca de Anna. «La tormenta aún no ha terminado», dijo. «Necesitarán esto». Anna se quedó de pie, sin saber si agradecer o defenderse. La madre de John levantó una mano. «No te avergüences de necesitar ayuda, muchacha. Solo te avergüenza negarte a darla». Los labios de Anna se separaron y luego se cerraron nuevamente. Sus manos alcanzaron primero la bufanda, pasando la lana entre sus dedos. «Gracias», dijo ella. Y esta vez, su voz no vaciló. La mujer mayor se volvió hacia John. «¿Alimentas a M?» «Sí, señora». Ella asintió, dirigió una última mirada hacia Abigail y se fue sin fanfarrias. John sonrió a medias. «Ella no es de las que dan discursos». «No lo necesitaba», murmuró Anna. Hizo un nuevo gesto hacia el hogar. «Hay reparación si la quieres». Las manos ociosas se enfrían más rápido. Ella dio una pequeña sonrisa. «Siempre les ofreces tareas a las mujeres cuando están medio muertas de hambre». Él se rió entre dientes, el sonido era cálido y raro. «No, pero pareces alguien que odia quedarse quieto». «Sí, me di cuenta de». Ella tomó el hilo y la aguja sin decir otra palabra, remendando un desgarro en uno de los abrigos. Abigail se acurrucó cerca del fuego con un libro prestado, moviendo los labios mientras pronunciaba cada palabra. John se ocupó de hacer reparaciones en el granero, saliendo de vez en cuando para traer madera o revisar la línea del techo. Cuando regresó, la casa olía a caldo. Anna había encontrado los huesos para sopa y las hierbas secas en su despensa. Ella no pidió permiso. Ella solo cocinó. Al ponerse el sol, algo parecido a un ritmo se había instalado en la casa. Tranquilo, constante, no exactamente cómodo, pero sí con su forma. John se sentó en el porche después de cenar, mirando cómo las nubes se dispersaban. El primer trozo claro de cielo reveló estrellas parpadeando sobre la línea del techo. Anna salió a su lado, con el abrigo bien envuelto. «Hace más calor», dijo. «La primavera está llegando». Ella se cruzó de brazos. «Olvidé cuánto extrañaba las estrellas. No se pueden ver desde dentro del miedo». Él se giró hacia ella lentamente. «Aquí no hay por qué tener miedo». «Lo sé». Ella no lo miró, pero yo todavía lo hago. A veces eso es lo que mantiene viva a la gente. A veces les impide vivir. La estudió a la luz de la luna. Su rostro estaba cansado. Sí, pero no derrotado. Había algo ganado con esfuerzo en la expresión de su mandíbula, un fuego silencioso que no se había apagado. «Has hecho lo que tenías que hacer», dijo, «para mantenerla a salvo». Bajó la mirada hacia sus botas. «Ella es todo lo que tengo. Ella podría ser todo lo que necesitas». Anna lo miró, y entonces lo vio de verdad por primera vez. No solo un hombre que ofrecía refugio, sino un hombre que cargaba con su propio dolor en silencio sin pedirle a nadie que lo calmara. El momento se conservó. Nada romántico, ni siquiera particularmente tierno, simplemente real. Cuando volvieron a entrar, Abigail se había quedado dormida cerca de la chimenea, con un brazo bajo la mejilla y el otro aún agarrando el borde del libro. Anna la levantó y la llevó a la trastienda. John avivó el fuego. El sonido de las brasas se movía como susurros en la oscuridad. Más tarde, al acomodarse de nuevo en la silla,
Dejó que sus ojos se cerraran lentamente, no por agotamiento, sino por una especie de paz que no había sentido en años. Aún no tenía nombre, pero olía a hierbas y caldo, sonaba como suaves pasos sobre madera y se sentía como algo que podría quedarse. La lluvia llegó suave al principio, como un recuerdo que regresaba. Gotas gruesas que golpeaban suavemente contra el techo antes de cobrar peso y ritmo. Al mediodía, había empapado el suelo y el arroyo que atravesaba el pasto norte de J crecía. La nieve casi había desaparecido, derretida en charcos que reflejaban el cielo gris como pedazos de espejo roto. El barro reinaba en el patio. Las gallinas aleteaban y graznaban, irritables por la humedad. Pero la primavera había llegado, ya no se escondía, y con ella llegó algo más. Cambios silenciosos que no se decían en voz alta. Ana estaba de pie junto a la ventana esa tarde, con los brazos cruzados, mientras observaba la lluvia deslizarse por el cristal. Su hija dormía la siesta en un rincón con la cabeza hundida en una colcha, respirando lenta y regularmente. Había una firmeza en el día que lo hacía sentir todo delicado, como si incluso una pregunta pudiera romperlo. John pasó junto a ella, llevando un cubo de agua a la estufa. La miró, pero no dijo nada. Había un nuevo ritmo entre ellos, construido a partir de la rutina y el espacio compartido, silencioso, cuidadoso, cálido. Todavía no era un consuelo, pero era la forma de él. «¿Siempre estás tan callado?», preguntó Ana sin mirarlo. John vertió el agua y dejó el cubo. «Hablo cuando hay algo que vale la pena decir». Ella asintió. «Y cuando no lo hay», él se encogió de hombros. «El ruido no ayuda mucho». Ella se giró para mirarlo entonces, sus ojos no penetrantes, sino curiosos. «No haces preguntas. Ni siquiera las que la mayoría de los hombres harían. Supongo que la gente dice lo que quiere decir cuando está lista. ¿Eso te hace esperar tanto tiempo?». Él sostuvo su mirada a veces, pero nunca me ha gustado sacarle cosas a la gente. Nunca parecía correcto. Apoyó la cadera contra la mesa, con las manos relajadas ahora. Haces que sea fácil olvidar lo peligrosa que puede ser la amabilidad. Solo es peligrosa para quienes nunca tuvieron la intención de quedarse. La lluvia golpeó con más fuerza por un momento, como si aplaudiera algo dicho con demasiada suavidad para que el mundo lo captara. Ana apartó la mirada, el músculo de su mandíbula se tensó lo suficiente para que él lo notara. Volvió a la estufa, removió la olla lentamente. La tos de Abigail ha mejorado. Está más fuerte, duerme mejor, come más. Pronto se volverá loca. Ana sonrió levemente, pero se desvaneció rápidamente. Siempre ha sido una observadora, no una corredora. Su padre dijo que era demasiado blanda para este mundo. John no respondió de inmediato. Dobló una toalla con movimientos lentos y precisos antes de hablar. Suave no significa debilidad. Simplemente se lastima con más facilidad. Ana alzó la vista de nuevo. ¿Lo crees? Lo vivo. Hubo un momento en que pareció a punto de preguntarle más sobre qué quería decir o cómo llegó a ser un hombre tan gentil en un lugar tan duro. Pero no lo hizo. En cambio, se acercó a la estufa y revisó la olla. Luego tomó la sal y añadió una pizca. «Cocinas como un hombre que ha perdido a alguien», dijo. Él la miró. «Sazonas como una mujer que aún está aprendiendo a tener esperanza». Ana se quedó paralizada por un segundo, luego rió, sobresaltada y en voz baja. No fue un sonido alegre, pero era real, y llegó a sus ojos antes de que pudiera detenerlo. Se tapó la boca y se giró hacia el fregadero, sacudiendo la cabeza. «No creía recordar cómo reír», murmuró. John no se movió. «¿Te sienta bien?». Se ocupó de los platos y él la dejó. Hubo cosas que ninguno de los dos dijo. Las cicatrices que cargaban, las decisiones que lamentaban, el dolor de las viejas esperanzas que se habían quebrado. Pero esas cosas se interponían entre ellos como fantasmas familiares reconocidos sin invitación. Cuando la lluvia amainó, John salió a revisar el granero. Ana se quedó en la puerta, observándolo caminar por el barro,
hundiendo las botas a cada paso. No maldijo ni se quejó, simplemente se movió con la gracia lenta y experta de quien ha aprendido a sobrellevar el trabajo y la pérdida sin caerse. Regresó con un abrigo mojado y la noticia de una bisagra rota. Anna fue a buscar un martillo sin preguntar y se lo entregó con una eficiencia silenciosa que lo hizo sonreír. Esa noche, volvieron a sentarse junto al fuego, con Abigail acurrucada entre ellos sobre la alfombra, construyendo pequeñas casas con bloques de madera tallada que John había hecho una vez para una niña que nunca llegó. Anna observaba a su hija con la mirada perdida. No sabe lo cerca que estuvimos de perderlo todo. No sabe. Necesitaría. Algún día podría. John miró fijamente el fuego. Entonces entenderá por qué luchaste tanto. Anna guardó silencio un buen rato. Ya no pregunta por su padre, dijo finalmente. Desde aquella noche en tu granero. ¿Crees que lo sabe? Creo que los niños siempre saben más de lo que creemos. Lo vio irse, me vio esperar. Vio cómo dejé de tararear, cómo dejé de creer en nada más allá de la siguiente hora. Él no respondió. No de inmediato. La dejó hablar porque importaba que lo decidiera. Me dije a mí misma que estaba esperando el rescate, pero una parte de mí, creo que sabía que no vendría nadie. Ni por nosotros. No otra vez. John asintió lentamente. Y entonces apareciste de todos modos. No pensé que nadie sería amable sin una razón. No tenía ninguna, dijo simplemente. No más allá del hecho de que vi a dos personas con frío y hambre. Ella lo miró entonces, como si realmente intentara comprender qué clase de hombre hacía algo así y no esperaba nada a cambio. Él sostuvo su mirada con una serena firmeza que no. Estremecerse. Abigail bostezó, ladeando la cabeza y bajando la mirada. John se agachó y la levantó con cuidado en brazos. Ella no se movió mucho, solo suspiró y se acurrucó más. La llevó a la trastienda y la acostó en la cama, subiéndole las mantas hasta la barbilla con una delicadeza que a Anna se le hizo un nudo en la garganta. Cuando regresó, ella seguía mirando fijamente el fuego. Sigo esperando el momento en que esto termine, dijo en voz baja. Cuando el techo se derrumba o alguien llama a la puerta y dice que es hora de irse. ¿Por qué lo harían? Porque la gente como yo no puede quedarse. John pasó junto a ella, se sentó frente a la chimenea, con los codos apoyados en las rodillas. Entonces quédate de todos modos, dijo. Ella levantó la vista, sin saber si hablaba en serio o solo era amable. No nos debes nada. No te ofrezco por deuda, dijo. Te ofrezco porque este lugar ha estado en silencio demasiado tiempo y porque creo que algunas cosas merecen la pena. Anna no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el fuego, donde las brasas habían empezado a brillar con un rojo y dorado más intensos, como el interior de un corazón que apenas empieza a calentarse. Tenía un huerto, dijo. Solo uno pequeño. Guisantes, tomates, nada especial. Deberías plantar uno aquí. Se le quebró la voz. Si nos dejaras, te ayudaría. La lluvia casi había parado. El único sonido era el suave silbido del agua deslizándose por los aleros y el susurro del fuego. En ese silencio, algo se movió, no muy fuerte, sino como una puerta entreabierta, dejando entrar la luz lentamente. Anna se recostó, con los brazos cruzados, pero esta vez sin ponerse a la defensiva. Guardaba algo en su interior, quizá aún insegura de si compartirlo o dejarlo reposar. Pero cuando John se levantó a buscar más leña para el fuego, ella lo siguió hasta la puerta. Afuera, la lluvia había lavado los últimos restos de nieve del colinas. El lodo se acumulaba en las zonas bajas, pero los brotes verdes comenzaban a brotar entre los escombros del invierno. Permanecieron uno junto al otro, sin hablar, solo observando. Y mientras el cielo comenzaba a despejarse a ratos, dejando caer la luz en largas y pálidas hebras sobre el rancho, Anna susurró sin volverse, «Quizás nos quedemos». John no respondió. No le hacía falta. Simplemente abrió la puerta del todo y la dejó entrar primero. La lluvia dejó atrás un mundo empapado de color,
verdes más brillantes, marrones más intensos y un cielo tan azul que hacía que los campos parecieran renacer. Las flores silvestres comenzaron a brotar a lo largo de las cercas, tímidas al principio, como si no estuvieran seguras de que la escarcha hubiera pasado de verdad. Era la clase de primavera que se arrastraba con pies suaves, reticente, pero decidida. Los días se alargaban, la tierra se calentaba. La quietud entre John y Anna comenzó a extenderse. Ya no era tensa por la precaución, sino flexible por la posibilidad. Abigail se adaptó al rancho como una semilla al sol. Corría por los charcos, chillaba a gallinas, y hacía preguntas que John no había oído en años. ¿Por qué se mueven así las nubes? ¿Duermen las vacas de pie? ¿Puede una cerca contener el viento? Su voz, antes tranquila y débil, empezó a resonar con fuerza por los pasillos, suavizando rincones de la casa que habían permanecido intactos durante mucho tiempo. Anna cocinaba y remendaba, a veces tarareando sin darse cuenta. Su cabello ya no se le pegaba a la cara en mechones húmedos. Ahora se rizaba, sin inmutarse. Se movía con más soltura, y su risa, todavía escasa, no sonaba como si tuviera que pedir permiso primero. John lo observaba todo como un hombre que aprende a creer de nuevo en el color. No le puso nombre a lo que florecía entre ellos. Simplemente seguía construyéndolo. Lento como cercas, firme como el amanecer. Entonces, como siempre en pueblos demasiado pequeños para ocuparse de sus propios asuntos, corrió la voz. Comenzó con el comentario de un ídolo en la tienda general. Un chico que repartía huevos mencionó haber visto a una mujer en el porche de John Calder. Entonces alguien recordó la risa de un niño que habían oído en el sendero cerca de su rancho. Al final de la semana, Abby se ha convertido en algo completamente distinto. Una viuda escondida en casa de Calder. Algunos dicen que ni siquiera es viuda. Otros dicen que no tiene ningún derecho sobre esa chica. Y él ha perdido la cabeza, dejando entrar a desconocidos bajo su techo de esa manera. Seguro que habrá problemas. Recuerda mis palabras. Las palabras llegaron al pueblo con la velocidad y el aguijón de una serpiente de cascabel. John oyó los susurros primero de Edna, la regentadora del Morantile. No era traficante ni chismosa, pero conocía el sabor y supuso que tenía derecho a saber qué veneno mezclaban la gente en su café. Asintió una vez, le dio las gracias y se fue sin hacer comentarios. Pero tenía la mandíbula más apretada de lo que había estado en semanas. Anna lo notó esa noche cuando volvió del granero. Barro en las botas, silencio en sus pasos. ¿Pasa algo?, preguntó, dejando un plato de estofado en la mesa. Se sentó lentamente. Los pueblos tienen una boca. Ella no se inmutó. No preguntó qué eran. Diciendo. Ella ya lo sabía. ¿Tengo que irme?, preguntó con voz serena y mirada firme. No, dijo él, y eso fue todo. Pero las palabras se quedaron entre ellos, tan reales como la lluvia, empapando el bosque y el silencio. Al día siguiente, llegó una visita. Ni un vecino, ni un amigo. Llegó cabalgando a última hora de la mañana. Caballo pálido, botas limpias, una cruz de plata prendida en la solapa. El sobrino del reverendo Tull, Ilaiche, joven, de rasgos afilados y envuelto en la clase de rectitud que nunca había conocido verdaderas dificultades. No se molestó en desmontar. John salió a recibirlo en el porche, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Buenos días, dijo Ilaiche, tocándose el sombrero lo justo para guardar las apariencias. John no le devolvió el gesto. Se ha perdido. No, señor. Solo vine a ver cómo estaban las cosas por aquí. Nos llegó la noticia de que una mujer y un niño se alojan aquí. Están aquí, dijo John. Están bien. Ilaiche sonrió. Pero era una pequeña cosa. Es solo que. Algunos de la congregación expresaron preocupación. Vives aquí solo. Has tenido unos años difíciles. La gente solo quiere asegurarse de que piensas con claridad. Yo pienso con la suficiente claridad como para saber cuando me están insultando.
El caballo de Ilaiche se removió incómodo en el denso silencio que siguió. Sin ánimo de ofender, dijo el joven. Pero la caridad a veces atrae a la gente equivocada. ¿La llamas así? Digo que no conoces su historia. Ninguno de nosotros la conoce. Sé lo que necesito saber. Ilaiche frunció el ceño. No queremos problemas en la ciudad. Entonces te aconsejo que des la vuelta a ese caballo. El sobrino del predicador dudó, abriendo la boca para discutir, pero algo en la postura de John lo detuvo. Chasqueó la lengua y se marchó sin decir nada más. Anna se quedó a la sombra de la puerta. Lo había oído todo. Esa noche, empacó sus cosas. John la encontró en la trastienda doblando los vestidos de Abigail con manos demasiado tranquilas para no temblar. ¿A dónde vas?, le dijo. Preguntó. Ella no levantó la vista. No vale la pena, John, dejándonos quedarnos. Te ha puesto en una mala posición. Amigos, no olviden cosas como esta. Déjalos hablar. No lo entiendes, dijo ella, poniéndose de pie y con los brazos llenos. Cuando la gente decide que eres algo, no puedes deshacerlo. No con la verdad. No con el tiempo. Te tallarán en una forma que ellos reconozcan y lo llamarán amabilidad para advertir a los demás. No me importa lo que piensen. Pero lo hago, dijo ella, repentinamente feroz. Porque no se trata solo de mí, se trata de ella. He visto lo que pasa cuando un niño crece marcado por la vergüenza de otro. John dio un paso adelante y mantuvo la voz tranquila. ¿Crees que les permitiría que le hicieran eso? Los ojos de Anna se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. Creo que eres el tipo de hombre que se interpondría en el camino de una tormenta, pero a las tormentas no les importa quién es bueno. Él no respondió eso. En lugar de eso, pasó junto a ella y salió por la puerta trasera hacia el patio. Cuando regresó, tenía algo pequeño en su mano, un bulto envuelto en tela. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió. En el interior había un broche de plata desgastado, deslustrado pero elegante. Una rosa tallada en el centro. Esto era de Ruth, dijo. Su madre se lo dio. Cuando ella murió, lo guardé en un cajón, pensando que sabría cuándo era el momento de dejarlo ir. Anna bajó la mirada hacia el broche y se quedó sin aliento. No te lo doy porque creo que necesitas que te salven. John dijo, te lo doy porque veo quién eres. Amas a esa chica con una intensidad que me llena de humildad. Has trabajado más duro en 2 semanas que la mayoría en un año. No eres una carga, Anna. Eres la bendición que no esperaba. Entonces las lágrimas corrieron por sus mejillas, silenciosas y calientes. Ella no alcanzó el broche. Ella tomó su mano. Afuera, el viento agitaba la hierba. Más tarde esa noche, la madre de John llegó con una canasta de huevos y su silencio habitual. Notó la tensión en la habitación, la forma en que los ojos de Anna estaban enrojecidos pero brillantes. Ella dejó la cesta en el suelo y no dijo nada durante un rato. Luego miró a John y le dijo, dile a ese chico del pueblo que si regresa, tengo un rastrillo con su nombre. John sonrió. Anna se rió entre lágrimas. Y Abigail, observando desde su rincón con una muñeca en su regazo, miró entre los tres y dijo simplemente, podemos plantar flores pronto. Anna se arrodilló a su lado. Sí, cariño, podemos. Esa noche, se sentaron juntos en el porche, los tres. Durante mucho tiempo no cruzaron ninguna palabra. Solo se oyen los sonidos de las ranas llamando desde el arroyo inundado y la brisa peinando la hierba nueva. En la ciudad los rumores aún se agitaban como polvo en los rincones secos. Pero allí afuera, donde el viento solo traía la verdad, se estaba escribiendo una historia diferente, una con raíces, una con calidez y una que no se podía romper fácilmente. Los días se hicieron más largos, sus bordes cosidos en oro y suaves, como si el tiempo mismo hubiera tomado un respiro. La luz de la mañana se derramó en la casa antes de que John despertara. Y cuando salió al porche, ya no se protegía del frío. El viento todavía era un poco salvaje,
un poco inseguro, pero olía a tierra húmeda y a nueva vida. La tierra había cambiado. No fuerte, no repentino, sino constante, como si estuviera sanando, como algo roto que decide que puede intentarlo de nuevo. Él también lo había hecho. Dentro de la casa, la risa ahora surgía con facilidad, suave, espontánea, nunca forzada. Abigail se había acostumbrado al columpio del porche como si hubiera nacido en él, leyéndoles en voz alta a las gallinas y trenzando tallos de menta silvestre para formar coronas falsas. Sus pies estaban descalzos la mayor parte del tiempo. Su sonrisa pertenecía plenamente al presente, ya no estaba atada al hambre ni al frío. Ana había encontrado su ritmo en la casa. Frotó las ventanas hasta que la luz entró como agua tibia. Secaba hierbas en el alféizar, añadía puntadas a cortinas rotas y construía cosas con lo que otros podrían haber tirado. Ella ya no pidió permiso. Ella no habló de irse. Su toque permaneció en los marcos de las puertas. Su presencia llenaba cada habitación como el aroma después de la lluvia. John la observaba de la misma manera que los hombres observaban el primer brote de trigo. Esperanzado pero cauteloso. Como si demasiada certeza pudiese ahuyentar el milagro. Pero incluso él había cambiado. A veces se sorprendía silbando. Él se afeitaba con cuidado, se pasaba un peine por el pelo cada mañana, incluso si solo se dirigía al pasto. Talló un caballo de juguete de madera para Abigail y se quedó despierto hasta tarde lijándolo. Arregló el escalón trasero sin que se lo pidieran. Plantó tomates, sabiendo que necesitarían las manos de una mujer para prosperar. La primavera había llegado con una gracia tan silenciosa que casi no notaron cuando se apoderó de todo, hasta que una tarde todo cambió. Comenzó simplemente un golpe a la puerta. 3 golpes, firmes, sin prisa. El tipo de golpe que no pidió, declaró. John se levantó de la mesa y se secó las manos con un paño. Los ojos de Anna lo siguieron. Ella no habló, pero algo en sus hombros se tensó. Ella extendió la mano instintivamente y atrajo a Abigail hacia sí. Él abrió la puerta. Había 2 hombres allí. Ni forajidos ni extraños. El diputado Wells de la ciudad, y junto a él, el sobrino del predicador, y Laiche, nuevamente pálido como siempre, con los labios apretados en santo juicio. John salió al porche y cerró la puerta detrás de él. No estamos aquí para causar problemas, dijo Wells en voz baja, casi como si se disculpara. Entonces, ¿cómo lo llamas? Juan preguntó. El diputado suspiró, moviéndose en sus botas. Me han enviado a preguntar. Eso es todo. Hay gente inquieta. El predicador ha estado oyendo cosas. Y Laiche interrumpió bruscamente. Una niña ha estado viviendo aquí sin antecedentes. Sin padre ni tutoría. No es apropiado. La voz de John se mantuvo firme, pero se filtró con firmeza. Vienes aquí hablando de antecedentes como si esa chica fuera un caballo descarriado. Solo queremos lo mejor para ella, añadió Laiche. John apretó el puño. Yo también. No puedes reclamar a la gente sin más. John, dijo el agente, hay leyes. Y esas leyes se quebrantan. Tras la puerta, Anna escuchaba. Su corazón latía acelerado, no por miedo, sino por la furia contenida demasiado tiempo. El agente dio un paso al frente. John, si quieren llevársela, tendrán que hacerlo a través de mí. El silencio que siguió fue denso, de esos que hacen callar a los pájaros. Y Laiche entrecerró los ojos. No es tuya. No, dijo John, bajando al patio. Pero podría serlo, y tampoco es tuya. La puerta se abrió tras él. Anna salió, con las manos firmes y la mirada despejada. Colocó una sobre la espalda de Jota y la otra sobre los hombros de su hija. Tiene madre, dijo. Y este lugar es su hogar. No estás casada, dijo Laiche rotundamente. La voz de Anna no tembló. Eso no es lo mismo que estar sola. El viento se agitó. Un halcón graznó en lo alto como si el cielo mismo quisiera la última palabra. Wells dudó,
saludando a Anna con un gesto de su sombrero. «Señora», dijo con dulzura, «¿quiere que nos la llevemos?» «No», miró a la niña. «¿Quiere usted, pequeña?» Abigail negó con la cabeza sin dudar. «Quiero quedarme». Wells los estudió. Esta familia improvisada unida no por la sangre, sino por algo más antiguo. Luego miró a Ilaiche. «No veo ningún delito aquí», dijo y se dio la vuelta. Ilaiche apretó la mandíbula. «La iglesia se enterará de esto». «Déjalo», dijo John. Los hombres se marcharon. El polvo se arremolinaba tras ellos. John no se movió hasta que los perdió de vista. Entonces se giró hacia Anna. «¿Aún quieres huir?» Ella se acercó. «Ya no». Esa noche, se sentaron afuera bajo un cielo tan claro que parecía cristal estirado sobre fuego. Las estrellas parpadeaban como si conocieran secretos, y el mundo olía a trébol, ceniza y algo nuevo. John le tomó la mano. Ella no dudó. Se giró hacia ella en voz baja. «Te quiero aquí. No porque lo sienta, no porque te deba algo, sino porque veo lo que es este lugar contigo dentro». Tragó saliva. «Nunca me han deseado sin condiciones. Ahora sí». Abigail yacía acurrucada en una colcha en el columpio del porche, respirando suavemente, con una luciérnaga en la palma cerrada. John metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño anillo, de plata sencilla, con forma de cuerda trenzada. Había pertenecido a su madre, desgastado por el uso y los largos días. Se lo ofreció, pero no con presión. Solo lo ofreció. Anna lo miró fijamente un buen rato y luego lo tomó. «¿Está segura?», preguntó, incluso aunque su voz ya sabía la respuesta. «Estuve segura en el momento en que no me pediste nada». La semana siguiente, se casaron en el porche trasero. Sin campanas de iglesia, sin vestidos de encaje, solo el cielo, algunos vecinos dispersos y un predicador que parecía tan cansado como la verdad. Anna vestía de azul. Abigail llevaba flores silvestres en sus brazos y tierra en sus rodillas. John se mantenía erguido junto a ellos, con los hombros hacia atrás y las manos tranquilas. Su madre estaba sentada en un rincón, silenciosa y orgullosa, con los ojos brillando más de lo que admitía. Dijeron votos que no fueron ensayados. Solo promesas, de ser pacientes, de ser honestos, de dejar que el viejo dolor se sentara a la mesa, pero nunca a la cabecera. De hacer espacio. Después, sirvieron café y pastel. La gente se quedó mucho tiempo después del atardecer. Esa noche, después de que el mundo se hubiera quedado en silencio, Anna y John se sentaron en el granero, no por necesidad esta vez, sino por el recuerdo. Él encendió una linterna. Su luz tocó el heno, las viejas vigas, los rincones polvorientos que una vez ocultaron sus inicios. Ella miró a su alrededor y apoyó la cabeza en su hombro. «Empezamos aquí y también terminaremos aquí», dijo. «No digas eso todavía», susurró ella. «Apenas hemos empezado». La rodeó con un brazo. «Entonces sigamos adelante». Abigail se asomó por la puerta abierta, acunando el caballo de madera que él había tallado. «Mamá», llamó, «ven a ver la luna». Anna se levantó y le ofreció la mano a John. Él la tomó. Juntos se adentraron en la noche donde la luna colgaba llena y suave sobre las colinas, proyectando una luz plateada sobre los campos. Ninguna sombra esperaba en los bordes. Sin miedo, solo tierra y viento. Y el silencio de una casa finalmente la llenó. Y desde el porche, Abigail volvió a llamar, sin miedo, sin pequeñez, solo segura. «Creo que pertenecemos aquí». Anna sonrió, y el último trozo de su pasado se aflojó. John le apretó la mano. «Yo también». Detrás de ellos, la puerta del granero se mecía con el viento. Abierta. Siempre abierta. No todas las tormentas vienen a destruir. Algunas llegan solo para lava el polvo, para que lo que quede pueda crecer fuerte y arraigado.